Gracias, presidenta. Sumar a mi grupo al deseo de restablecimiento de la compañera, la señora Piñero, que no lo he referido antes, y le deseamos una pronta recuperación a ella también y que pronto tengamos la comisión al completo. Con respecto a la proposición no de ley que presenta nuestro grupo a la consideración de la comisión, desde nuestro grupo lo primero que queremos dejar claro es que, con independencia de que estas iniciativas carezcan de vinculación jurídica para el Gobierno, no admite más demora que haya una decisión política contundente con respecto al futuro del consorcio del Aljarafe y que todos los grupos nos conjuremos, aun cuando todos no tengamos la misma responsabilidad en hacer posible que se materialice ese compromiso político en una acción decidida por parte del Gobierno, pero sí que todos nos responsabilicemos de hacer un seguimiento de este acuerdo, si es que lo logramos hoy, para que se haga realidad. Porque es de sobra conocido por esta comisión el problema creciente que tiene la atención sanitaria en el marco del Aljarafe a consecuencia de tener un hospital a disposición de su población que no ha sido dimensionado adecuadamente en las últimas 2 décadas y que permanece más o menos con la misma estructura y capacidad de prestación de esa atención sanitaria que cuando el consorcio vio la luz en el 2003, a pesar del tremendo incremento de población que han tenido los municipios que tienen a este hospital ahora como hospital de referencia. Por tanto, la decisión no admite demora porque, además, en el contexto de una pandemia, esas carencias, ese agotamiento, esa incapacidad de dar una respuesta adecuada a las personas que requieren atención sanitaria en este hospital se han incrementado de forma muy considerable. Los problemas de la pandemia en nuestro sistema sanitario público se han dejado sentir en toda Andalucía, pero no cabe duda que en esas zonas en las que están especialmente debilitadas, porque partían de unas condiciones previas que debieran haber sido resueltas, esos problemas se han agudizado y de qué modo. De hecho, no es casualidad que las 2 iniciativas que se van a ver, tanto esta como la siguiente, hablen de zonas que tenían esos problemas cronificados. Por tanto, les decía de la necesidad de adoptar una decisión política. Y le decía también de comprometernos como comisión y como portavoces de salud para que el Gobierno reaccione, porque venimos de una trayectoria con respecto a este hospital que nos dejó a las puertas de resolver al menos parcialmente sus problemas con una enmienda que pactamos todos los grupos en la tramitación del presupuesto vigente del ejercicio anterior, que garantizaba, según el carácter finalista que dábamos a aquel incremento de dotación para la financiación del consorcio, que se contratase a más personal y que ese personal fuese retribuido de manera más conveniente. Porque, como saben, señorías, uno de los problemas del hospital, además de carecer de un número adecuado de personas a disposición de la atención sanitaria de quienes viven en los municipios del Aljarafe, es que las condiciones retributivas, las condiciones laborales en las que desempeñan su labor son sensiblemente peores que las de hospitales de la misma categoría que el que nos ocupa en esta iniciativa. Y eso provoca también que un elenco nada despreciable de profesionales que acumulan muchos años de experiencia estén dolorosamente tomando la decisión de marcharse a otros centros hospitalarios a seguir con su gran labor, pero debilitando con ello la estructura ya cansada, ya desbordada, de una plantilla que cada vez cuenta con personal menos experimentado. No podemos seguir pidiendo a la plantilla del Hospital de Bormujos que sea héroe cotidiano, día a día, sacando un trabajo fuera con una labor encomiable que no nos cansaremos de subrayar, pero que ya excede con mucho la capacidad que tienen de hacerla en las mejores condiciones. Y, por último, en ese reconocimiento al personal, en ese reconocimiento en el papel que jugaron para que todos nos pusiéramos de acuerdo en una enmienda que fortaleciera los recursos del consorcio. También compartimos con ellos la tremenda decepción de haber incorporado ese dinero y que finalmente no sirviera ni para contratar a más personal ni para mejorar sus condiciones retributivas. Es por eso que esta iniciativa nace a raíz de, y ya no hablamos de esas mejoras que son necesarias, o no solo hablamos de esas mejoras, ya hablamos de liquidar un consorcio haciéndonos eco de la demanda que ya es un clamor en el seno de la plantilla, articulada en todos los sindicatos que representan al personal sanitario en nuestra comunidad autónoma y que hablan ya a las claras de internalización, de disolución del consorcio, que, como saben, en el tiempo mínimo de vigencia que tiene en virtud de esos estatutos acaba en el 2023, y ya hablan de disolución de ese consorcio que no funciona, de control sobrio y sereno y fiscalización de los recursos que al 100% pone la Junta de Andalucía para que esa instalación
cumpla con un objetivo que no cumple, y no por la plantilla, sino porque no se atienden los problemas que tiene, no se da esa prioridad al destino del dinero y, por tanto, lo que queremos es ese refuerzo de plantilla, esa mejora de condiciones laborales y ese explorar las vías jurídicas que hagan que el hospital, que ya es nuestro, que ya está sostenido 100% con fondos públicos y en cuyo Consejo Rector del Consorcio ya se sienta la Junta de Andalucía en paridad con la contraparte, se convierta en un hospital de pleno derecho del SAS, con un personal retribuido como el del resto de hospitales, protegido, mejorado, para que la población que hace 20 años de 140.000 personas y que ahora es ya de casi 300.000, tenga la atención sanitaria que todos y todas perseguimos. Es el contenido de la iniciativa. Gracias, presidenta. Gracias, señora Nieto. Es el turno del Grupo Vox. Tiene la palabra el señor. Gracias, presidenta. Gracias a los portavoces y las portavoces del resto de grupos por las consideraciones que han hecho sobre la iniciativa. A modo de resumen y para posicionar a nuestro grupo con respecto a las enmiendas formuladas, que por supuesto agradecemos. A ver, esto es el Poder Legislativo y que yo sé que lo sabemos, pero a veces se nos olvida o en los debates parece que se nos olvida o pareciera que nos escondemos detrás de la mata del derecho como si se hiciera imposible que la voluntad política de los acuerdos que expresamos avanzara. Y primero se adoptan los acuerdos políticos y luego se buscan las fórmulas legales para hacerlos posibles. Por eso, en la parte dispositiva de esta iniciativa, cuando hablamos de la exigencia de mejorar las condiciones del personal y de reforzarlo, decimos por los medios previstos en los estatutos. Que estamos hablando de que la Consejería paga al 100%, pone sobre la mesa el contrato programa y pone sobre la mesa las indicaciones que garanticen que se atiende convenientemente al personal que vive, a las personas que viven en el Aljarafe. Por tanto, hay medio legal. Si hay voluntad política, hay medio legal. Cuando hablamos de la internalización del hospital, de un hospital que ya pagamos al 100% con dinero público, que ya tiene consideración de personal público quienes nos atienden en él, cuando hablamos de esa internalización, hablamos que se exploren las vías legales previstas para hacerlo. Por tanto, si hay voluntad política de acuerdo de asumir las demandas totalmente lógicas y razonables de la plantilla y de los usuarios y usuarias del hospital, lo normal es que respaldemos también eso. Y, por último, que todo el proceso se haga en diálogo con quienes están liderando el traslado a la opinión pública y a nosotros como representantes de la ciudadanía las tremendas dificultades en las que tienen que desarrollar día a día su labor de atención sanitaria. Esto no es una proposición no de ley de coyuntura. Los problemas del Hospital del Aljarafe eran previos y muy agudos al inicio de la dramática pandemia de la que todavía no nos hemos desembarazado. Evidentemente, la atención sanitaria que ha provocado esta pandemia demoledora ha hecho que esos problemas se agraven y que su solución sea más urgente hoy de lo que era hace un año. Yo también voy a hacer un relato del pasado, pero no me voy a ir a lo que ya prescribió cuando la ciudadanía fue a votar a las elecciones. Me voy a ir a lo que pasó en la tramitación del presupuesto de la Junta de Andalucía en el 2020. Ahí mi grupo presentó una enmienda para que se contratara más personal en el Aljarafe y se mejoraran las condiciones retributivas de quienes ya trabajaban en el Hospital de Bormujos. Esa enmienda fue chequeada por la Consejería de Hacienda para ver si efectivamente era legal que nosotros diéramos carácter finalista a ese incremento de dinero que queríamos que tuviese el consorcio. Se nos dieron las bendiciones. Se nos pidió que retiráramos la enmienda para que la presentaran también los grupos que sostenían al Gobierno. Hicimos esto, se aprobó, se incorporó. Y después de haber crecido el presupuesto en una cuantía iniciativa de esta Cámara, ni se contrató a más personal ni se mejoraron sus condiciones. Y luego vino la pandemia. Y luego vino que hasta el sindicato médico pidiera que el SAS se quede con el hospital, porque no garantiza la atención de la población, porque la plantilla está ampliamente superada, porque se han ido muchísimos profesionales, porque tienen puntos de sobra. Quienes se están quedando es porque tienen una vinculación emocional con el hospital, no solo porque llevan desarrollando allí su carrera y su labor muchos años, sino porque también son personas que residen en el Aljarafe y para ellos y para sus familias también es su hospital de referencia. Pero esta Cámara, esta comisión, tiene cauce legal de propiciar un acuerdo político.
y tiene autoridad moral para pedirle al Gobierno que lo cumpla. Y tiene precedentes objetivos de que no lo podemos dejar en el aire porque luego el Gobierno no hace lo que se compromete a hacer, visado y legalmente autorizado por la Consejería de Hacienda, que es la que acaba dando luz verde a los fondos públicos que se gestionan y que se legislan aquí. Por tanto, lamentablemente, las enmiendas que se han planteado no son asumibles, no por nuestro grupo, que tampoco, dicho sea de paso, pero no lo son por los representantes y las representantes de los trabajadores y trabajadoras. Porque no es cierto que legalmente no haya margen, lo hay, no es cierto que esto obedezca a una coyuntura, esto es un problema cronificado que se ha agravado con la pandemia, y tampoco es cierto que haya soluciones sobre la mesa que dejen de manera inequívoca claro que el Gobierno tiene una solución para este problema, que no pase por estos 3 puntos. Si queremos solucionar el problema del Aljarafe, no podemos, y viene muy al hilo por quien es la contraparte, vestir a un santo con el hábito de otro. El Vigil Quiñones está muy bien abierto y mejor que estará a pleno rendimiento y con el personal contratado en condiciones, si me lo permiten. Pero no solucionará la sobrecarga del Aljarafe, porque Sevilla tiene un área de influencia y un área metropolitana con una población tan grande que requiere de los servicios de los hospitales que ya tienen carga y del nuevo. Y el del Aljarafe necesita más personal. Y su personal tiene todo el derecho a cobrar lo mismo que cobra el personal sanitario de hospitales de semejante categoría. Y la población del Aljarafe tiene derecho a recibir una atención sanitaria de calidad, porque se está pagando 100% con dinero público. Y, por tanto, la solución política que tiene cauce jurídico es la que nuestro grupo, siendo vehículo, estamos muy honrados de ello, siendo vehículo del comité de empresa, del conjunto de la plantilla del hospital, es la que traslada esta iniciativa, que espero que cuente con su voto favorable, para que a partir del día siguiente ya sea un acuerdo de esta comisión y todos los grupos exijamos al Gobierno que obre en consecuencia. Muchas gracias.